Leonardo da Vinci. Hoy vamos a meternos en la mente de este hombre que, hace más de 500 años, parecía que ya había visto el futuro. ¿Su genio? Bueno, sigue siendo un misterio que hasta hoy nos rompe la cabeza. Imagínense un segundo, estamos en el siglo XV. Es un mundo diferente, lleno de plagas, de supersticiones, donde casi todo se explicaba con magia. Y de repente, en medio de todo eso, aparece este tipo. Un hombre con una mente que jugaba en otra liga, que ya tenía las respuestas a preguntas que la ciencia ni siquiera sabía cómo hacer todavía. Y claro, esto nos obliga a preguntar, ¿era simplemente un genio, el más grande de todos? ¿O había algo más detrás de ese conocimiento tan increíble? Vamos a seguir las pistas que nos dejó, a ver qué encontramos. Ok, empecemos. Sección 1. Un hombre fuera de tiempo. Y es que, si lo pensamos bien, Leonardo no cuadraba con su época. Era una anomalía total, casi como si se hubiera equivocado de siglo. Miren su perfil, es que es de no creer. No era bueno en una sola cosa, era un maestro en campos que ni siquiera tenían que ver entre sí. Un artista increíble, sí, pero también un ingeniero que diseñaba cosas imposibles y un anatomista que veía el cuerpo humano de una forma que, bueno, en esa época estaba prácticamente prohibido. Ahora pasemos a la primera gran pista, y está ahí, a la vista de todo el mundo: su arte. A primera vista, claro, son obras de una belleza increíble. Pero, ¿y si nos acercamos un poco más? ¿Y si sus cuadros en realidad son como mapas, llenos de secretos? Pensemos en la Mona Lisa, en La Última Cena. Las conocemos de memoria, ¿verdad? Las hemos visto hasta el cansancio. Pero, ¿y si toda esa fama fuera la distracción perfecta? ¿Y si Leonardo usó sus obras más famosas para esconder mensajes justo delante de nuestras narices? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vemos en realidad? ¿Son solo pinturas perfectas o son una fachada, un disfraz súper ingenioso para pasar un conocimiento que, en su tiempo, era demasiado peligroso para decirlo en voz alta? Por ejemplo, miremos La Última Cena. Hay quienes dicen que ahí nada, pero nada, es casualidad. La posición de una mano, una mirada, cómo se agrupan los apóstoles, todo, absolutamente todo, podría ser parte de un código, de un lenguaje secreto que solo algunos podían entender. Ok, ahora vamos a dejar el arte, lo público, para meternos en algo mucho más secreto y peligroso. Vamos a hablar de su ciencia, porque fue aquí donde Leonardo de verdad rompió todas las reglas. Y esto es importantísimo. Piensen que en su época, diseccionar cuerpos humanos era un tabú total, prohibidísimo por la iglesia, pues Leonardo lo hacía, a escondidas, arriesgándose a que lo acusaran de hereje. Y su obsesión no era por morbo, para nada. Era 100% científica. Quería entender cómo funciona el mundo, la vida, pero desde adentro. ¿Y lo que descubrió? Es increíble. Estamos hablando de siglos antes de que la medicina lo aceptara oficialmente. Él ya dibujaba los huesos con una precisión casi de fotografía. Entendía que el corazón era una bomba y descifró cómo se movían los músculos. Es que ese conocimiento simplemente no tenía lugar en el siglo XV. Bueno, si la ciencia era secreta, sus inventos ya eran de otra galaxia. Esta es, para mí, la pista más increíble de todas. Los diseños de máquinas que tenían sus cuadernos no eran solo avanzados, eran tecnológicamente imposibles para su tiempo. Máquinas voladoras. A ver, pongámoslo en perspectiva. 400 años antes del primer vuelo de los hermanos Wright. Y en los cuadernos de Leonardo ya había diseños súper detallados de máquinas para volar. Y no solo planeadores, había algo muy, muy parecido a un helicóptero. Luego, vehículos blindados. Un tanque de guerra. Imaginen una especie de tortuga gigante de metal, con cañones que podían disparar en todas direcciones. Sin duda, es el primer diseño de un tanque, pero siglos antes de que a alguien más se le ocurriera. Y la lista sigue y sigue. Dispositivos hidráulicos, sistemas de engranajes súper complejos, bombas de agua, puentes que giraban, o sea, mecanismos que los ingenieros de su época ni siquiera podían empezar a entender, cosas que no se volvieron a ver hasta mucho, mucho después. Entonces, cuando juntamos todo esto, es que es demasiado. Ya no es una idea brillante aquí y otra allá, es una avalancha de ideas del futuro. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo? ¿Cómo es posible que una sola persona en ese momento de la historia pudiera imaginar todo esto? Y por si fuera poco, para agregarle más misterio al asunto, está su forma de escribir, su famosa escritura especular. O sea, escribía al revés, como si lo vieras en un espejo.
¿Por qué? ¿Para que nadie le robara las ideas? ¿Para protegerse de la iglesia? ¿O y si esa era simplemente la forma natural de escribir para una mente que funcionaba de una forma completamente distinta a la nuestra? Muy bien, llegamos al final. ¿Cómo unimos todas estas piezas? ¿Qué conclusión sacamos de un legado que es tan, pero tan brillante y a la vez tan misterioso? Pues hay de todo. Las teorías van desde lo más lógico hasta, bueno, lo más increíble. Hay quienes dicen, listo, era un genio y ya está, el más grande que ha existido. Otros creen que encontró textos antiguos perdidos o que formaba parte de alguna sociedad secreta que guardaba conocimientos ocultos. Y claro, siempre están las teorías más radicales, sobre de dónde venía realmente todo ese conocimiento. Pero lo que es innegable es la diferencia de tiempo, es que es una locura. Leonardo muere en 1519, y el mundo necesitó siglos para siquiera empezar a entender sus ideas. Es como si nos hubiera dejado un manual de instrucciones del futuro, y todavía hoy estamos tratando de descifrar algunos capítulos. Y aquí creo que está la clave de todo. Quizá la historia de Leonardo nos enseña que el progreso no siempre es una línea recta que va para arriba. A veces, la historia simplemente da un salto enorme, gracias a personas únicas, personas que parece que ven el mundo de otra manera. Y eso nos deja con una última pregunta que da que pensar. Ya entendemos sus diseños de máquinas voladores, sus estudios de anatomía, pero si de verdad estaba tan adelantado a su tiempo, ¿cuántas de sus otras ideas siguen ahí, escondidas en sus notas, esperando a que nuestro futuro por fin las alcance? El misterio de Leonardo, lejos de resolverse, parece que apenas comienza.